Durante varias semanas he venido comentando en algunas colaboraciones el hecho de que siempre cuando hay una pandemia o cuando hay una catástrofe mundial como las guerras mundiales, siempre viene al siguiente año o al segundo año posterior a la pandemia o a la catástrofe como las guerras, siempre viene una crisis mundial o una crisis internacional. Y lo sostengo porque los datos históricos lo confirman. Es decir, después de la pandemia de 1918, la famosa fiebre o peste española, donde todos los que se trasladaron de Europa a América, por ejemplo, en barcos, porque en aquel entonces eran muy pocos los aviones transatlánticos, pues se contagiaron. Y luego la tecnología pues tenía sus limitaciones y el chiste es que pues por venir todos juntos pues todos se contagiaron y llegaron aquí a América y contagiaron a medio mundo, y aparte los europeos y aparte los asiáticos que participaron en la Primera Guerra, pues todos se contagiaron. El saldo fatal allá por los años de 1919, es decir, un año después de que inició la pandemia, 1920, fue el saldo fatal 50 millones de muertos. Después de eso vino una etapa muy difícil, pero muy difícil, muy complicada en materia económica, que es a lo que se le llamó la Gran Depresión. Y los datos más significativos que tenemos todos pues son los de nuestros vecinos del norte, es decir, los norteamericanos, quienes tuvieron la quiebra de 11,000 bancos, sobre todo los más pequeñitos, quebraron todos, y 680 bancos de los más grandes. Entonces aquello fue una quiebra generalizada, al grado tal de que las clases medias y las clases altas inclusive, es decir, los que tenían dinero en los bancos, perdieron todo. Y entonces se vino una hambruna, un desempleo, una inseguridad, una miseria, que obligó sobre todo a los Estados Unidos y a muchos países, entre ellos México, pero México vivía la etapa postrevolucionaria, vivía sus propios problemas. Esto obligó a Estados Unidos a tener que hacer planes de choque para reactivar la economía. Y fue así como tuvo un papel fundamental en todo esto un personaje histórico que fue varias veces presidente de los Estados Unidos, que se llama Franklin Delano Roosevelt. Este amigo, su gran vocación de iniciativa y de creatividad y de tratar de sacar adelante del atolladero que se encontraba en Estados Unidos, provocó grandes programas de choque para generar empleos. Y así había gente que si tenía dinero o era rica o de clase media, pues ahí andaban con el pico y con la pala y andaban haciendo lo que fuera, provocado por las acciones de gobierno de reactivar la economía y de que la gente tuviera cuando menos para comer. Y esto se fue multiplicando y provocó lo que hoy prácticamente es Estados Unidos, a pesar de que luego se vino la Segunda Guerra Mundial. Como todos ya sabemos, Estados Unidos no participa sino hasta el final, y después, ya con los aliados, pues logra la victoria y se hacen los dos grandes bloques, el bloque de izquierda, el bloque de derecha y lo que todos conocemos. ¿A qué viene todo esto? A que este 2021 y el 2022 en materia sanitaria va a ser un año muy duro. Este 21, hasta que no tengamos la vacuna, una importante parte de México y del mundo. Es decir, ojalá y podamos tener en todo el mundo el 80% que se requiere para que se pueda combatir la multiplicación de los contagios, y con eso evitas muertes. Y en México ni se diga, ojalá podamos llegar a ese 80% de los 126 millones de mexicanos que somos, que se pueda vacunar al 80% para ya quitarnos la pesadilla de que el coronavirus se multiplica por donde quiera. Aunque ya queden casos aislados, pues ya se irán atendiendo, ya tenemos experiencia, tenemos infraestructura médica, tenemos pues esta amarga experiencia que hemos vivido todos
producto de la pandemia en México. Por eso la vacuna será fundamental. Sin embargo, una cosa es que nos apliquen la vacuna, que nos la pongan, la rusa, la china, la americana no, porque no se va a vender aquí en México, pero sí la de Pfizer, la europea. Y entonces cualquiera de esas 3 o 4 que México acceda a ellas, porque creo que también se está trabajando la de AstraZeneca, cualquiera de ellas que se acceda permitirá una inmunización, es decir, que si usted la recibe, pues a usted ya no lo contagian, pero usted tampoco contagia. Y entonces eso va a permitir que todos volvamos a la medio normalidad. Ya no podemos llamarlo a la nueva normalidad que anunció el gobierno, porque el gobierno está rebasado en ese sentido. Tiene que ser la sociedad en su conjunto, es decir, los ciudadanos, los empresarios, la iniciativa privada, las gentes que tienen sus negocios, sus trabajos, y también el gobierno en la parte que le corresponde, los que pongamos nuestro granito de arena para volver a esa normalidad, como queramos llamarle. Pero quiero nomás señalar, ya para concluir, que va a ser una normalidad muy dura, que va a ser muy difícil, porque apenas va a empezar la cascada de problemas derivados de la pandemia de 2019. Por eso se llama COVID-19. Es decir, lo que inició en el 19 nos pegó muy duro en el 2020 y nos sigue pegando en el 2021, pues ahora va a ser de las suyas, no solo en materia sanitaria. Ahora viene la parte difícil de la pandemia económica. Viene una gran crisis que se va a reflejar en muchos sectores. Los sectores de consumo no esencial están agonizando y se va a dar quiebras de empresas internacionales, sobre todo en los Estados Unidos y en los principales países de Europa, los que son países expansionistas o imperialistas, que significa que no solo tienen su actividad económica donde están ellos, sino salen a todo el mundo con sus productos, pues a todos se las van a ver bien difíciles. Ya hemos visto y hemos platicado cómo empresas como JCPenney, por ejemplo, como empresas como Kmart, como empresas como Victoria's Secret o otras más famosas como Starbucks. Las 2 primeras que mencioné, JCPenney y Kmart, ya se fueron a capítulo 11, que significa bancarrota. Y en el caso de las otras, Victoria's Secret y Starbucks, lo que están anunciando es una reducción o cierre de tiendas que no les representan grandes ingresos o que les son complicadas en muchas partes del mundo, entre ellas México. Nos las vamos a ver realmente difícil, y no por esas tiendas, Recordemos que salió Best Buy de México con sus 41 tiendas completitas, como lo había hecho ya Lowe's, la cadena competidora de Home Depot, también que salieron. Muchos dicen que no fue por coronavirus, pero eso no lo vamos a poner en discusión. El problema es que nos quedamos sin todos esos miles de empleos y sin la posibilidad de tener nuevas inversiones. Entonces tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas como país. La misma expresión que utilizó el presidente para las empresas, que se rasquen con sus propias uñas para resolver los problemas económicos producto del coronavirus, pues ahora va a ser aplicable para el país entero, incluido el gobierno. Tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas a efectos de salir adelante en la crisis económica que se avecina. Por eso es bien importante que si vamos a consumir lo hagamos local. Es decir, apoyemos a nuestros comercios, a nuestras actividades económicas locales. Y cuando digo locales me refiero de cada estado, pues, ¿no? Nacional inclusive. No nos vayamos con la finta de que esto ya se acabó y de que no va a haber mayores problemas. No va a haber dinero que alcance para resolver los graves quebrantos, sobre todo los financieros, que va a tener la banca. Va a haber miles de gentes que no van a pagar sus tarjetas de crédito, ni van a pagar la hipoteca de su casa, o sea, el crédito hipotecario, ni van a pagar el crédito de su automóvil, ni van a pagar muchas cosas. Ellos mismos no van a tener ni el empleo, ni el ingreso como para pagar todo lo que mencioné. La cosa viene en serio y viene grave. Y pobre aquel de que no cuide su trabajo
y que no le meta todas las ganas del mundo para sobrevivir teniendo su empleo, porque habrá miles y miles, hoy en día millones de mexicanos sin trabajo. Ya estamos hablando que hay 750,000 negocios ya cerrados y quebrados, nunca más van a volver a abrir. Y con ellos arrastraron a un poquito más de 10 millones de mexicanos que ahorita no tienen empleo. Que se va recuperando, que de repente salen unos poquitos por aquí, unos poquitos por allá, es cierto. Pero esto es lento y la realidad es cruel y despiadada. Tenemos que prepararnos. Dicen que en el arte de la guerra, el famoso libro que se utiliza no solo en la política, sino también en los negocios y en muchas actividades, el arte de la guerra, en uno de sus preceptos fundamentales, dice: en tiempos de guerra, prepárate para la paz. Y en tiempos de paz, prepárate para la guerra. Pues ahorita estamos en una guerra contra el coronavirus y pronto contra la pandemia económica. Preparémonos. Nada nos va a caer del cielo. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora depende de nosotros, los seres humanos, poner nuestra parte. Saludos, gracias por escucharme.